Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En verdad, hacer un programa como este en estos tiempos es una tarea complicada. Aún para mí, que tengo ya la experiencia de tantos años. Y ahora cuento a raíz del COVID, con el aislamiento y el silencio. Pero son tantas las noticias sobre vicisitudes en la región, en el mundo, que, como he explicado en la pregunta, realmente uno termina por abrumarse. Porque cuando cree que ha terminado un asunto y que durará al menos unos días, no. Ahora después aparece otra que empuja esa y crea una sensación realmente apremiante, asediante. Esta semana me ocurrió exactamente eso. Tenían pensado traer la relación de todos los proyectos de leyes propuestos, aprobados algunos, otros pendientes, otros todavía sin ser conocidos, que fueron llevados al seno de la Cámara de Diputados cuando la Fuerza Nacional Progresista tenía allí a Pelegrín Castillo, a José Ricardo Tavera, los dos que formaron una especie de bloque importantísimo. Y después, en el tiempo menor de Vinicio, también se sometieron proyectos. Aquí los tengo. Bueno, lo había prometido en la pasada y dije, bueno, voy a seguir tratando esto porque hay el rumor, y parece que más que rumor, ya está bastante clara la trama de hacer volar, pulverizar las organizaciones menores. No hay minoría en el país. Yo hice razonamientos, pero estaba en mi casa pendiente de ver esas cosas y llegó una noticia. Una noticia que a mí especialmente, me amargó. Y no sé exactamente hasta dónde he podido conservar algún grado de ánimo, de esperanza acerca de lo que pueda ocurrir en la región nuestra. Todo está tan espeso, tan turbio, tan peligroso. ¿Cuál fue esa noticia? En el momento mismo en que estoy grabando este programa, viernes, serán las 10 y tanto de la mañana, debe de estar tomando posesión en Colombia Abelardo Despriega, Sánchez Despriega, el candidato de derecha que resultó ganador en las elecciones de Colombia. Y la verdad es que lo que ha ocurrido, solo eso, entre esa experiencia electoral y esta toma de posesión, para alguien que tenga un mínimo de información histórica de lo que ha sido
en Colombia, la violencia, el magnicidio incluso. Esta noticia es puro espanto. El pueblo nuestro posiblemente ni la vio pasar. Ni la vio pasar. Y son de las cosas que nos conciernen mucho, así como nos concierne lo de Venezuela. Nos concierne lo de Colombia. Porque desafortunadamente esas relaciones que en un tiempo fueron sentimentales del panamericanismo, desgraciadamente transformadas después en relaciones muy dolorosas. El crimen de la droga. Nosotros en el Caribe, Colombia con sus carteles, el Catatumbo y la Guajira, y el flujo de drogas hacia Estados Unidos y hacia Europa, camino de Haití, pero después el almacén inmenso de Haití a las infraestructuras de República Dominicana, puertos, aeropuertos. Y eso ha significado un hundimiento peligroso para nosotros. Así lo probé, la pregunta última, lo he probado muchas veces. Cuando decía que, desgraciadamente, informes tan serenos y tan certeros como los del Inside Crime, que yo he estado publicando en mi blog La Pregunta, nos vinculan con Venezuela especialmente, porque Venezuela pasó a ser tomada por la droga y la guerrilla colombiana cuando se produjo esa erosión progresiva en frontera y el ejército tradicional comenzó a corromperse y de ahí se fue aumentando la colaboración y entraron los políticos y todo ya vimos por dónde va. El cartel de los soles, Nicolás Maduro preso junto a su esposa en New York después de la captura aquella, conllevó la muerte de 24 guardias de seguridad cubanos. Y esto que se presenta ahora, en medio de tanta incertidumbre, esa noticia, repito, la que mencioné hace un momento, me estremeció. ¿En qué consiste? Colombia, Infobae. Policía interceptó un bus lleno de explosivos en la vía panamericana. Alias Iván Mordisco tendría como objetivo sabotear la posesión de Abelardo de la Espriella, que debe de estar tomando posesión en este momento, dije. El operativo permitió confiscar el autobús de placas SKM 465, 7 rampas de lanzamiento y los cilindros acondicionados como artefactos explosivos improvisados. Un operativo en la vía panamericana frustran atentados previo a la posesión presidencial. Fuentes confirmaron
a Infobe, Colombia, que la Policía Nacional desarticuló un atentado de gran escala que buscaba alterar la seguridad durante la posesión presidencial. En la vía panamericana, en la ruta del kilómetro 87, en la vereda San Rafael de Santander, del Quilichao, unidades especializadas interceptaron un autobús adaptado como bus bomba, cargado con, atiendan, 420 kilos de nitrato de amonio distribuidos en 7 cilindros. El objetivo era atacar instalaciones militares y policiales en Cali. El plan, dirigido por Max, experto en explosivos del Frente Jaime Martínez, de la disidencia de Iván Mordisco, fue frustrado durante la operación Prometeo, en la que participaron la DIPOL, DIJÍN, DIRAN, DITRA y el bloque de búsqueda para el multicrimen en el suroccidente. Los explosivos fueron trasladados a una zona segura para destrucción controlada. Confiscaron el autobús, 7 rampas de lanzamiento y los cilindros acondicionados como artefactos explosivos improvisados. Todo el material fue trasladado a la vereda San José para su eliminación segura. Ahora, ese atentado, según esa noticia, era para producir ataques a instalaciones militares en Cali. Y en distintos puntos, sin embargo, aparece una declaración del ministro de Defensa actual, Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia saliente. Admitió en conversación con Blue Radio la existencia de una amenaza con explosivos en Cali a pocos días de la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella, aunque no respaldó la afirmación de Gustavo Petro, el presidente saliente, sobre decenas de toneladas de explosivos presentes en la ciudad. Entonces el ministro describe cómo ellos organizaron un operativo para impedir eso. Pero ya en su plataforma, el presidente saliente, Petro, decía, después de declarar que era un presidente ilegítimo, que había hecho fraude, que quien había ganado las elecciones era el senador Iván Cepeda, del Partido Comunista, y que creo que con ayuda exterior, no sé si de Israel, habían conseguido modificar los resultados en 2 millones de votos, una serie de cosas, como solo las puede implementar ese genio del relato de Gustavo Petro. Dios mío, ¿qué pasó? A esa toma de posesión van 8 o 10 presidentes. Creo que el rey de España también. El nuestro está allá. ¿Por qué en Cali? Atiendan, ¿por qué en Cali y no en Bogotá? ¿Por qué la toma de posesión no se hace en el Congreso? Y no se hace mención de la casa presidencial siquiera. ¿Por qué está la diferencia y la gravedad de los desajustes que hay en esa nación tan hermosa y tan querida?
que el presidente Abelardo tomó la decisión de juramentarse primero en un cuartel militar y después la cambió llevando a Cali como la ciudad para juramentarse, como una capital alterna de Bogotá. Oigan esto. Ahí entra a funcionar no la imaginación fantasiosa, ni la especulación un tanto adivinatoria. No. Ahí comienza a funcionar el cálculo y la apreciación de la gravedad de lo que está en curso ya. Lo dijo en su plataforma, que había toneladas de explosivo en Cali, porque ese era un gobierno ilegítimo. Entonces el ministro de Defensa dice, yo admito que sí, que estaba y que lo paramos, e incluso fuerzas de todo tipo y lo utilizamos, pero no estoy de acuerdo con que eran toneladas de explosivos. No, 421 kilos de nitrato de amonio. Habrá que ver qué otras cosas para detonarlo. Una matanza es lo que se ha impedido hasta ahora. Que hubiera desquiciado de haberse producido ese plan que está aplastado ahora. Un desquiciamiento y un tipo de arrebato mundial. Ustedes están entendiendo. Ahí se iban jefes de Estado, el rey de España, el presidente electo y cientos de diplomáticos. ¿Cómo? Doctor, pero es un cálculo que no es tan sereno, es un poco exagerado. No. Hay antecedentes que pueden servir para pensar, Dios mío, salva a Colombia de esa ferocidad, de ese odio que Petro se ha encargado de expresar durante su periodo en una forma abierta y salvaje, dividiendo ese país de la manera más atroz, más de lo que ha estado. Yo recuerdo eso, por eso digo que me abrumé. Hace ya mucho tiempo, no tengo la fecha, no tuve tiempo para localizarla. Estaba yo viendo un programa, El Gordo de la Semana, que era el programa central del inolvidable amigo Freddy Veras Goico. Y me espanté, porque Freddy recibió una información y estalló, como él solía hacerlo, pero en este caso lucía algo más grave. Freddy dio la información. El M-19 de Colombia había atacado el Palacio de Justicia con el propósito de destruir los archivos donde había cientos de expedientes de extradición por droga. Y los carteles de la droga, tiempo de Pablo Escobar, tiempo de los hermanos Rodrigo Orejuela, carteles de verdad.
habían desarrollado, especialmente Escobar, una campaña contra las extradiciones y por la modificación de la Constitución del 81. ¡Ay, Dios! Atacaron al Palacio de Justicia para saquear y quemar los archivos. Freddy, lo recuerdo, ese día lo aprecié más que nunca. Que no nos perdiéramos, que eso no era ajeno a nosotros, que nosotros estábamos trillando caminos raros. Entonces, y que en la medida que ese crimen del narcotráfico internacional siguiera destruyéndonos como ya se veía que comenzaba, aquí llegarían tiempos peores. Emocionadísimo. Honor a la memoria de Freddy. Pero eso no fue todo para mí. Yo impartía enseñanza en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, 9 horas semanales. Derecho penal especial, derecho penal general y criminología. El texto que tenía de criminología de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Suprema Corte de Colombia. Un libro magnífico que yo lo utilizaba para enseñar a mis alumnos. Él presidía la Corte. 9 jueces de Suprema Corte de Justicia fueron asesinados por ese movimiento político asaltante, obedeciendo en gran medida a los designios de los carteles de la droga de entonces. Dios mío. Fíjense que estoy contando esas cosas deliberadamente, porque, como siempre digo, los jóvenes, que para mí son los que tengan 50 años para abajo, hasta casi me voy a los 60, en aquellos tiempos o eran muy pequeños o no habían nacido. Ellos no saben nada de esas cosas que ocurrieron. Y por eso cuando hoy se les advierte, cuando se les dice, miren, tengan cuidado, miren, esto puede ser, miren. Pero bueno, ¿y por qué, doctor? Por esto, oye los antecedentes y dice, ay Dios, se enteran. Hoy se enteran de esas cosas terribles. 9 jueces de Suprema Corte de Justicia, el presidente de la cual era el profesor eminente Alfonso Reyes Echandía, por el cual yo sentía devoción especial porque su libro era el libro de texto en la universidad donde yo enseñaba, a Pedro Enríquez Ureña. Pero bien, Colombia, Dios mío, ese hecho espantoso. Ahora la planificación de volar a Cali, la posesión en Cali, fue un peligro que aparentemente se ha superado de momento. Dios ha de querer que todo termine normal y Petro no tenga razón, por supuesto, una vez más, de que son cientos de toneladas de explosivos que hay para demostrar la ilegitimidad de ese gobierno.
hasta su propio ministro diciendo, y dice, no tanto. Una cosa increíble, uno tener que comentar ese juego tétrico de muerte y explosivo y terrorismo en estos tiempos. Y entonces, el mismo día que apresaron en la carretera por allá, por el oeste de Colombia, el mismo día, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas anunció que estaba transformando los alcances del programa que ellos llaman Lanza del Sur, que fue el utilizado para hacer cuanto han hecho en Venezuela y llevarlo a todos los estados donde se puedan producir hechos de esa naturaleza, hechos de los carteles, de la droga, de la política, de la narcopolítica, de todo el desastre que está envolviendo el sosiego y la seguridad pública de toda América. ¿Tenía Estados Unidos información? ¿Participaron los dispositivos de inteligencia norteamericanos en el descubrimiento de esa atrocidad? Yo lo creo. Estados Unidos, incluso cuando tenía su plan Colombia, que fue un error, así lo he sostenido muchas veces, porque quedaba trunco, dado que el Caribe se descuidó totalmente y se ausentaron con tal del Plan Colombia y la Iniciativa América para combatir el tráfico por el Centroamérica, el Pacífico. El Caribe se olvidó. Y yo decía, nos van a arrollar, estamos muy indefensos, hemos perdido la tutela logística, la presencia norteamericana, que es clave para ese tipo de lucha. Ahora parece que las cosas han evolucionado, como he explicado otras veces, hacia guerras. Porque ¿quién gobierna en Estados Unidos? Que yo llamo la tormenta misionera de Donald Trump, tiene otras perspectivas por emprender y cumplir, distintas a las precedentes. La droga considerada narcoterrorismo, la decisión norteamericana plena, abierta, no oculta de vamos por ellos, los iremos a buscar, a los autores de hechos de esa naturaleza. Qué bueno es apuntar, por la experiencia de Venezuela y la inmovilidad elocuente de las Fuerzas Armadas de Venezuela frente a esa presencia y esa actividad y operaciones del ejército extranjero, indica que entre los ejércitos de Sudamérica está el convencimiento de que hay la necesidad de combatir ese fenómeno criminal y hacerle retroceder o desaparecer solo por los medios bélicos. No como piensan algunos que ya comienzan a escribir, los carteles no existen. Oiga eso. Y entienden que lo que hay que hacer es trabajar en la salud.
y el fentanilo baja y mata millones y lo desmiente porque no tiene regreso. Después de la primera toma va hacia la perdición y la muerte. Ajá. Dios mío, ¿cuál es la situación real que vamos a pasar? ¿Qué va a ocurrir ahora con esta nueva gobernanza en Colombia? No tengo detalles, me dicen que el señor Abelardo Espriella ha formado un gabinete especial porque ha traído gente de distintos litorales que no se sospechaban, gente importante. Pero como dije que me abrumé, quiero citar otro aspecto que me tumbó. El asesinato de Miguel Uribe Turbay, joven, brillante, seguro presidente de Colombia, de no haber sido asesinado. Ahora acaba de ocurrir una disidencia, funcionarios de Nariño en la Casa Presidencial ese mismo día declararon, yo la conservo. Bueno, eso le pasa a todo el que está metido en esto. A Miguel Uribe, el hijo de Diana Turbay, la hija del presidente Turbay Ayala, que fue asesinada por el cartel de Medellín. ¿Y esto qué es? Y oficiales retirados de Colombia vienen y matan a un presidente en el Caribe por encargo. ¿Cómo es esta selva? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos nosotros realmente conscientes de las magnitudes de cuánto ocurre? Lo dudo. Lo dudo. Y por eso mis últimas preguntas han estado dedicadas al año 28 por venir. La última me llamaron ya algunos amigos interesantes. El año 28 que viene. Yo me pregunto en el título, ¿puede ser tan abismal o más abismal que el año 28 del pasado siglo? Cuando la prórroga de Horacio Vázquez generaba el nacimiento de la dictadura de Trujillo de 30 años. Yo digo, sí, y las circunstancias son peores. ¿En qué consiste la gravedad de lo que pueda venir? En el crecimiento del poder de infiltración y dominio del narco en la cosa pública nacional, incluyendo el proceso eleccionario. ¿Cómo? Sí. ¿Y por qué usted dice eso? Bueno, yo tengo en mis archivos cartas incansables a los presidentes de los partidos mayores desde hace 20 años, cuando estaba en funciones en el Consejo de Drogas, cuando estaba en funciones en la asesoría de políticas públicas sobre drogas, 12 años en uno y 4 en otro, estamos hablando de 16 años. Y les decía, toda la información que estoy recibiendo de fuentes muy importantes, incluso fuentes especializadas de inteligencia internacional, están siendo invadidos los partidos políticos dominicanos mayoritarios por los capitales de la droga.
Dan las cartas de hace 20 años. No es algo que yo saco ahora como un reproche improvisado, porque en el 28 viene y porque los grupos innominados, para algunos, están trabajando en la eliminación de las minorías de los partidos. Ajá. Y que se quede el país con los mayoritarios. Ajá. Polarizados. Ajá. Y el narco ganaría entonces en cualquier escenario, sin críticas. No es la minoría o desde la minoría que algunas de las mayores reprobaciones se le han hecho al crimen organizado en el país. No es la Fuerza Nacional Progresista, vanguardia de esa lucha a muerte que seguimos, arriesgándolo todo. Por eso les digo, ojo al Cristo. Están por venir sucesos que hay que comenzar a identificarlos desde ahora. Desde ahora. Y a mí me queda poco tiempo, pero como he dicho tantas veces, hasta el último hálito y mientras el Señor me mantenga en funciones, aunque perdí la marcha. Y claro, me acerco al siglo. Estaré al servicio de mi país tan golpeado. Cientos de miles de muchachos y muchachas atrapados por la adicción. Hasta en el campo, ya cuando voy oigo las informaciones. ¿Usted recuerda que el trabajador tan eficiente que tenían aquí? Sí, sí. Se perdió. ¿Cómo? La droga. ¿Cómo? Y así. Horrible lo que está pasando. Y todavía más horrible el silencio de quienes han debido de salir al frente. Vacilando. Porque están bajo, como dije la semana pasada, en dos estribos. La conveniencia del voto de falsos dominicanos, cientos de miles ya cedulados ya como dominicanos, y la votación posible que les es exigible. Y por otro lado, el otro estribo, la droga y el soborno, las actividades. Y hombre, tienen fondos lo que quieran. Ahí está México, ahí está Colombia, ahí está Venezuela. Son ejemplos, son espejos para ver qué es lo que está ocurriendo y va a ocurrir entre nosotros. Pero, hablando de la violencia, me puse a revisar en mi memoria cosas que debo decir aquí hoy. Los magnicidios en Colombia han sido numerosos. Y aquí me hizo mi auxiliar una lista, mi petición. Y la voy a leer para que ustedes tengan una idea de cómo ha operado la violencia en esa nación hermana. En la historia política de Colombia se han registrado cerca de 9 a 10 magnicidios históricos principales de líderes nacionales y candidatos presidenciales que marcaron el rumbo del país. Los casos más emblemáticos y recordados por la memoria nacional son Rafael Uribe, 1914, general y líder liberal, considerado el primer magnicidio político del siglo XX.
Jorge Eliezer Gaitán, 1948. Caudillo liberal cuyo asesinato desató el violento episodio conocido como el Bogotazo. Fue baleado al salir de su oficina. Ahí tengo cosas que decir para los jóvenes. Adivinen ustedes quiénes estaban en Bogotá sin andar juntos y sin acuerdo. Cuando estalló Bogotá y pareció días después una ciudad bombardeada de la Segunda Guerra. La quemaron. Cuando a ese orador formidable, alumno de Enrico Ferri, padre del positivismo, una corriente penal formidable de Italia y de Europa y del mundo. ¿Quiénes estaban allá en Colombia en el 48? Fidel Castro, que iba con un grupo de estudiantes a reunirse con Gaitán y Joaquín Balaguer, que era el que presidía la delegación dominicana en la conferencia, creo que era la 8ª o 7ª conferencia panamericana. Dios mío. De ellos recuerdo a una amiga a quien le tuve mucho respeto, doña Minerva Bernardino, una mujer encantadora que fue una luchadora, una feminista pionera. Y ella andaba en la delegación. Ella contándome, bicho, el valor de Joaquín. Joaquín era Balaguer. Es increíble. Él cruzó un parquecito que quedaba frente al hotel donde estábamos. El tableteo de las ametralladoras y el fuego que había en Bogotá era una cosa increíble. El fuego y tiro. Y él venía caminando con su sombrerito en la mano. Y le voceábamos, eran 4 o 5 diplomáticos que estaban. Joaquín, corre, corre, corre. Que se saliera del parque porque los tiros eran ahí. Siguió impasible, con su sombrero agarrado, hasta llegar y entrar al hotel. Eso lo hago con una manera de recordarla a ella y, claro, recordar el valor del otro amigo. Otros, Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, atacado en su lucha frontal contra el cartel de Medellín. Este fue que logró expulsar a Pablo Escobar de la Cámara de Diputados de Colombia. Fue asesinado. Creo que un hijo ahora va a ser ministro del gabinete de Abelardo. Oigan cómo vamos. Jaime Pardo Leal, ahí va a entrar los jóvenes, 1987, ex candidato presidencial por el partido Izquierda, Unión Patriótica, UP. Luis Carlos Galán, Dios mío, 1989, candidato presidencial liberal, favorito en las encuestas, asesinado por mafias del narcotráfico. Bernardo Jaramillo Osa, 1990, candidato presidencial de la Unión Patriótica. Ustedes están oyendo. Carlos Pizarro León Gómez, 1990, excomandante del M-19 y candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19. Álvaro Gómez Hurtado, 1995, histórico líder del Partido Conservador y ex candidato presidencial. Jaime Garzón, humorista, periodista y gestor de paz, asesinado por paramilitares en complicidad con agentes estatales. Faltan otros importantes, mis queridos amigos. Miguel Uribe Turbay, que de haber permanecido en la vida fuera el presidente de hoy. Pero
alguien tenía mucho interés de evitarlo. Y decimos los penalistas, yo cuando era penalista activo, lo aprendí. Cuando hay crímenes de cualquier tipo hay que buscar a quién puede interesarle, quién puede tener interés en que se produzcan. La idea es que salté de ahí al diálogo de Venezuela. Dios mío. El Fondo Monetario Internacional dice que estima en 19,000 millones de dólares los recursos que requiere Venezuela, y creo que otros expertos así coinciden, otros llegaron hasta 39,000, pero que hay que comenzar ya la reconstrucción de la Venezuela destruida por los 2 terremotos malvados. En medio de eso surgió el diálogo. Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea, y la señora Figuera, propuesta por el presidente Trump, porque era la que está como presidenta del Congreso de la Asamblea de 2015. Yo sostengo, y así lo he dicho, va mal. Gente que ha estado tan activa, tan beligerante en las luchas como los Rodríguez, no pueden participar en la transición como tales. Tienen que propiciar una neutralidad a la que se resulte posible. Que yo propuse un hombre notable o una mujer notable, considerada respetable por todos, presidiendo. Un representante del chavismo moderado, porque se admite ya se admite que media Venezuela, la otra Venezuela es chavista. Un representante de oposición moderado y 2 oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas. Y he dicho, la transición no es típica, no puede ser de 6 meses para dar elecciones. Tiene que ser de más tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber un flujo de fondos inmenso para la reconstrucción. Y si lo meten en la torrentera de la lucha política y del partidarismo, y no se trabaja durante ese tiempo que propongo en la reconciliación verdadera, real, del pueblo de Venezuela, para que abandonen los rencores, desarrollen una unidad nacional auténtica, sentida, y de ahí surgen unas elecciones libres, por fin, una moción aceptable de poder. Esos fondos, puestos ahora al calor de los debates y de las locuras que hay, olvídense, van a correr un riesgo parecido a todos los recursos que se han intentado llevar a Haití y que las potencias que han invertido o han propiciado inversiones allí declararan: no hay a quien entregarle recurso alguno, todo lo disipan, no llega a su destino. Esa es una posibilidad arriesgadísima, porque si se cierra de nuevo el problema y se empantana sobre escándalos de corrupción con motivo del manejo de esos capitales descomunales, ¿qué puede venir? Guerra civil, ejército dividido, milicias divididas, armas a granel por todas partes. Esa sería la peor desgracia de Venezuela. Entonces nosotros, aquí este programa
cumple con su deber. No calla. Toca los temas nodales, fundamentales, los verdaderos, los de origen, los que pueden producir las cosas más graves. Haití, su silencio, un silencio sepulcral. Ya no hay pandillas. ONU no vuelve a publicar más nada. Ya no hay pandillas. Los 40.000 asesinatos producidos, los millares de incendios y estupros, parece que ya fueron desaparecidos o perdonados. Elecciones posibles en diciembre. Vaya usted a saber. Y entonces, enigmas. Cuba. Cada día crece la percepción de que una vez Trump logre de algún modo manejarse en la situación de Irán, o la paz o la guerra fuerte va a empeorar el destino de esa situación cubana, que ojalá no llegue en ningún caso a términos de guerra generalizada, porque sería otro espanto. Ojalá la puedan negociar de algún modo para incorporar a Cuba, lo repito, como digo San Juan Pablo II, cuando fuera, que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba. Eso es lo que hay que propiciar, pero, Dios mío, ¿cómo andan las cosas? Que yo solo apunté lo que pude, pero lo que está ocurriendo es 10 veces más de lo que yo pude apuntar. De todos modos, cumplir con el deber es lo básico. Yo estoy de pie todavía. Y a mis amigos y aún a mis adversarios y los indiferentes les digo, si no se trabaja con seriedad en un proceso de unidad nacional verdadera, sólida, vamos a pasar por un tramo muy delicado de nuestra vida nacional, el 28. Es fulanito, es menganito, que fulano apoya, no apoya nada. Esas son situaciones de moscas. Lo que hay es pesado, lo que está de por medio es algo muy pesado, muy delicado, que no es para esa prole que anda ahí juvenil. No, estamos hablando de ligas mayores en la tragedia. Que Dios nos libre. Saben ustedes que estamos saliendo por Teleimpacto, en nuestra versión única, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo por sus canales 52 de Claro y 22 del Cable. Que a partir del mediodía estaremos en YouTube y que esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta, siempre que sea la voluntad del Señor. Gracias, muchas gracias y hasta entonces.